Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Saludos a la comunidad de terror nocturno. La siguiente historia que les contaré tiene lugar en un municipio de Michoacán hace unos años, que por seguridad no diré cuál es. Andábamos haciendo un patrullaje entre la sierra, la cual está desolada por el crimen organizado en aquel entonces. Sin embargo, en aquel momento y en aquella zona en la que nos habían mandado, estábamos relativamente tranquilos. Hay un señor bastante rico y poderoso, el cual tenía una casa escondida en medio de la sierra. A decir verdad, es que era un tipo de paraíso natural, ya que había arroyos y mucha vegetación cerca. Este señor trabajaba en la política y hasta yo creo que él mismo mandó a hacer ese camino de terracería cuando estuvo en el poder de gobierno. Este hizo un par de llamadas telefónicas a sus contactos, diciendo que hombres fuertemente armados andaban merodeando el exterior de su casa. Así que nos terminaron enviando a nosotros para inspeccionar esa zona, como un favor especial del alto mando. Éramos 6 elementos los que fuimos a hacer acto de presencia, para que quienes sean que estaban por esa zona se asustaran con nuestra actividad y abandonaran el recinto inmediatamente. La verdad es que este tipo de patrullajes especiales se me hacen de muy mal gusto, ya que son favores que le hacemos a los amigos y conocidos de nuestros superiores. Pero bueno, órdenes son órdenes. Una vez que llegamos e inspeccionamos la zona por fuera, recibimos una nueva indicación. La instrucción era quedarnos haciendo guardia hasta que nos dijeran que ya nos podíamos ir. Justo lo que me faltaba, pensé. Una vez que vimos a los alrededores, no encontramos ninguna amenaza, así que nos aproximamos a la entrada de aquel lugar, que parecía un palacio de lo lujoso que era. Ahí nos esperaba una joven mujer, la cual nos invitó a pasar y comer. Claro que como estamos en servicio, este tipo de invitaciones no podemos aceptarlas. Sin embargo, al ver que no había ningún peligro dentro y que estaríamos ahí un buen rato, terminamos aceptando la invitación. Una vez que pasamos adentro, había otros hombres armados, sus guardaespaldas supongo, ya que fueron muy amables en todo momento. Ya una vez sentados, uno de los guardaespaldas nos preguntó que si habíamos visto algo extraño, a lo que respondimos que no. Como dije, este lugar se encontraba en medio de la nada, así que solo revisamos el frente y sus alrededores, pero la parte de atrás nos era difícil accesar por la dificultad del terreno. Fue ahí que el hombre nos dijo que seguramente no habíamos revisado la parte de atrás. Una vez que terminamos, el hombre nos pidió que lo acompañáramos. Nos llevó hacia la parte de atrás de la propiedad. Allá había un acceso hacia la frondosidad de un tipo bosque, la cual estaba protegida por una enorme puerta de hierro, la cual se encontraba cerrada con unas gigantescas cadenas y candados. Le preguntamos que cuál era la finalidad de esa puerta y me dijeron que no lo sabían, que la había mandado a construir el patrón y nunca les dijo para qué. Fue en ese momento que el señor bajó para darnos la bienvenida y explicarnos la situación.
Nos contó que desde hacía varias noches atrás observaba sombras negras durante la madrugada que intentaban introducirse por la parte de atrás. Antes esa puerta estaba libre para poder dar caminatas hacia el bosque. Sin embargo, de un tiempo para acá empezaron a verse sombras extrañas dentro de la mansión que sus guardaespaldas ya la habían advertido, pero al momento de disparar e investigar la posible amenaza, se daban cuenta de que no había absolutamente nada. Esa situación ya lo tenía un poco cansado y creyó que lo mejor era hablar a la gente más capacitada que sus guardaespaldas. Yo me enojé bastante, ya que no somos un juego para que nos estén trayendo ante amenazas que ni siquiera son reales, y menos como favores especiales. Sin embargo, tuve que mantener la compostura. Yo la verdad es que soy muy escéptico, pero lo que pasó esa madrugada sí cambió mi perspectiva de ver las cosas. Ya entrada la noche, nos informaron que pasaríamos ahí la madrugada vigilando, y si no veíamos nada extraño, ya volveríamos al día siguiente. Así que nos pusimos en posición, tratando de abarcar lo mayor posible de la propiedad. La noche transcurría con normalidad, no había nada extraño, hasta que a eso de las 3 de la madrugada, un compañero nuestro gritó pidiendo auxilio. Rápido nos aproximamos a su posición y lo encontramos en el piso en aparente estado de shock. Le preguntamos qué es lo que pasaba, pero solo estaba temblando y repitiendo lo mismo. La criatura, viene por nosotros. Todos nos volteamos a ver extrañados, así que decidimos juntar a todos los habitantes de aquella casa en el cuarto principal. Nos atrincheramos y defendimos nuestra posición. Estábamos distribuidos de tal forma que estábamos cubriendo todos los flancos en caso de cualquier agresión. Con el pasar de los minutos, el dueño empezó a decirnos qué es lo que estaba sucediendo. Resulta que muchísimos años atrás, él había hecho un pacto con el diablo para conseguir riquezas y poder, a cambio de entregarle su alma y la de su familia, una vez que la vida de él llegara a su fin de forma natural. Hacía unos meses que le habían detectado una enfermedad terminal, la cual habían dado esperanza de vida solo unos meses más, y que desde hacía unas semanas atrás se le había aparecido en sus sueños el diablo, diciéndole que estaba a punto de llegar el fin a su vida, que esperaba que lo hubiera disfrutado y que ahora a él le tocaría disfrutar el alma de sus hijos y de su esposa. Esto nos lo decía el Señor mientras lloraba y temblaba del miedo. Afirmaba que las criaturas venían en busca de su alma y de sus seres queridos. Yo la verdad en este punto ya no sabía ni qué pensar. Me dediqué únicamente a proteger la posición. Así nos mantuvimos toda la madrugada hasta que amaneció al día siguiente. Reportamos la situación a nuestro superior y nos dijo que nos regresáramos. Lo último que supe es que el señor abandonó aquella colosal propiedad. Le contamos lo sucedido a nuestro superior tiempo después y le preguntamos si sabía algo al respecto. Solo nos dijo que ese señor había desaparecido de forma misteriosa junto a su familia, de un día para el otro, y que nunca más se volvió a saber de él. Yo la verdad es que no soy creyente de estas cosas, pero después de esa noche, prefiero no meterme con lo desconocido. Buenas noches, Foster. Me llamo Héctor. Tengo 36 años de edad. Soy originario de Guasave, en Sinaloa. La siguiente historia que te contaré me sucedió hace 9 años, cuando tenía 27 años. Íbamos rumbo a Los Mochis, en Sinaloa, en la carretera. Nos dirigíamos hacia un puesto de inspección para la prevención del delito. En esa ocasión, en la madrugada, vimos cómo a lo lejos se aproximaba un vehículo, el cual venía a exceso de velocidad en sentido contrario al nuestro. Claro que esto llamó la atención de todos los elementos y les marcamos el alto para hacerles una inspección de rutina. Una vez que se orilló el carro, nos aproximamos a la ventanilla. Dentro iba un señor de unos 40 años aproximadamente y una muchacha de 20 años. Esta última venía llorando desconsoladamente. Eso volvió a encender nuestro radar, ya que creímos que tal vez el señor era su captor o algo por el estilo. Le pedimos al hombre que se bajara del auto. Este venía en un estado de aparente shock, parecía que no sabía qué estaba pasando. Lo empezamos a interrogar, pero no respondía. Para esto, la muchacha se bajó del auto y nos dijo qué es lo que había pasado. Nos empezó a contar que un par de kilómetros atrás acababan de ver un aparatoso accidente. Este había sido muy trágico, ya que todos los tripulantes del carro habían salido volando de su interior. Nos dijo que el señor era su papá y que no había ningún problema con él. Una vez escuchado esto, como íbamos en convoy, mandaron una unidad a la zona donde nos había indicado la joven mujer que había sucedido el choque. Esto con la finalidad de poder auxiliar a los heridos en lo que llegaban los servicios de emergencia. Para esto, yo fui uno de los elementos que mandaron a ese sitio. Una vez que llegamos a donde nos indicaron, descubrimos que no había absolutamente nada. Nos dio referencias exactas de dónde había sido, pero simplemente no encontramos nada. Buscamos a los lados e incluso más adelante por si se había confundido, pero simplemente no había absolutamente ningún rastro de que haya habido un accidente recientemente. Para esto, unos minutos después llegaron el hombre y la mujer junto a mis compañeros,
ya que habíamos avisado por radio que no había ningún rastro de un accidente. Una vez que estaban ahí, se bajaron y estaban como locos buscando a los heridos. Estos gritaban desesperados que ahí había ocurrido, que ellos lo habían visto todo con sus propios ojos. Empezaron a buscar por todos lados, pero no había ningún rastro. Para este punto, ya estábamos empezando a sospechar de las personas, ya que aunque no es común, las emboscadas por parte de delincuentes siempre pueden ser una probabilidad. Me acerqué a ellos y les pregunté ya en un tono enojado que si estaban jugando o que de qué se trataba eso, que ahí no había absolutamente nadie y que si era algún tipo de manipulación lo dijeran de una vez o nos los llevaríamos detenidos en ese preciso momento. Ambos se pusieron pálidos y me juraron por lo más sagrado que no mentían, que ellos lo habían visto. Un carro que iba delante de ellos, por alguna extraña razón perdió el control, posiblemente un neumático reventado, y terminaron cayendo por el cerro hacia abajo, dando varias voltoretas. En este punto, ya me encontraba demasiado exaltado por la situación, porque sentía la presión y el miedo de que nos fueran a emboscar en medio de la nada. Para esto, se me acercó mi superior y me dijo que ya los dejara ir. Así que ambos se subieron a su auto y se fueron de ahí, totalmente asustados. Debo decir que su expresión de miedo y terror eran totalmente creíbles, pero como no había ningún rastro de dicho accidente, simplemente me era difícil estar tranquilo con lo peligroso que es la zona. Para esto, me dijo mi superior que lo acompañara, que había descubierto algo. Caminamos un par de metros hacia abajo y encontramos en medio de la maleza algo que me heló la sangre al verlo. Allí había 4 pequeñas cruces de madera. Había en su interior sus nombres escritos en ella y su fecha de nacimiento. Los 4 tenían la misma fecha del deceso y por lo que deduje, era una familia de 4 integrantes. Sentí un escalofrío horrible que me hizo temblar un poco. Fue ahí que lo comprendí. El accidente que dijeron los tripulantes del carro decían la verdad. Sí habían visto el accidente y sí había sucedido, pero había sido 3 años atrás. Fue ahí que avisamos por radio a los servicios de emergencia que cancelaran el pedido, ya que era una falsa alarma. No había ningún choque en la zona ni heridos. Tiempo después, hablando con un señor en una vulcanizadora de la zona, porque se nos había ponchado la llanta, le platiqué lo que nos había sucedido tiempo atrás, para ver si él sabía algo de ese accidente. Fue ahí que me contó que efectivamente ahí había sucedido un accidente tiempo atrás y que era algo que los habitantes aledaños de la zona se topaban constantemente, o que les contaban viajeros que habían visto en el camino un aparatoso accidente. Al parecer, la naturaleza de lo violento de que fue ese trágico accidente hizo que sus almas no pudieran descansar en paz, ya que son muchos los viajeros que afirman haber visto ese choque con sus propios ojos cuando pasan por esa zona. Saludos a la comunidad de terror nocturno. Mi nombre es Jonathan. Soy miembro de las Fuerzas Armadas desde hace varios años. La siguiente historia que les contaré sucedió hace poco más de 3 años. Estuve en un batallón de infantería en el estado de Oaxaca. Teníamos todo tipo de actividades. Una noche nos mandaron a escoltar a un civil de suma importancia para el gobierno. Teníamos que traerlo desde la sierra hasta un lugar seguro. Había cierto punto donde nuestra unidad ya no podía continuar y debimos seguir el paso a pie. Íbamos un grupo de 4 elementos con linternas y armas en mano. Nos dispusimos a caminar entre los matorrales, cuando de pronto, en medio de la oscuridad, vimos como una sombra pasó rápidamente por un lado de nosotros. Nos pusimos en posición defensiva y exploramos la zona. Esta sombra que pasó era algo inusual, ya que se encontraba en medio de la nada en la oscuridad, y aparentemente medía cerca de 2 metros de altura. De pronto, se nos volvió a aparecer otra vez, pero esta vez de frente. Era un ser de forma humanoide, el cual tenía sus brazos bastante flacos y largos. Le apuntamos con la linterna y vimos cómo tenía su cuerpo totalmente pálido y sin ningún rastro de pelo sobre él. Sus ojos brillaban de un color rojo intenso. Se quedó inmóvil, viéndonos fijamente. Claramente lo que estaba enfrente de nosotros no era normal. Lo primero que pensamos es que era un nahual, así que desenfundamos las armas para atacarlo. Sin embargo, en un pestañeo, simplemente desapareció de nuestro rango de visión. Empezamos a buscarlo por los alrededores, pero no encontramos absolutamente nada. Esto nos puso un poco nerviosos, ya que no sabemos qué es lo que realmente era aquella cosa y si estaba buscando o protegiendo a alguien de nuestra presencia. Seguimos camino arriba en busca del civil hasta que llegamos a una pequeña choza. Ahí se ocultaba nuestro objetivo. Nos presentamos y le dijimos quién nos había mandado. Este accedió a venir con nosotros. Camino abajo, le contamos lo que habíamos visto cuando íbamos de subida, a lo cual nos contestó que era un espíritu protector de la montaña, que se le parecía a los extraños ajenos a ese lugar como forma de advertencia, pero que realmente no era peligroso, que no teníamos de qué preocuparnos. Trasladamos a aquel sujeto hasta donde debíamos y ahí terminó la noche. La verdad es que yo había tenido experiencias con nahuales o criaturas extrañas. Sin embargo,
Aquella cosa era algo que jamás había visto. Supongo que en el mundo hay muchas criaturas extrañas escondidas donde nadie las pueda ver. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando la palabra cruz. Si las historias te gustaron, deja tu like, suscríbete y comparte el video a tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Mi nombre es Martín. La siguiente historia que les contaré es cortesía de mi hermano mayor, Esteban, el cual tiene 51 años de edad y prestó sus servicios militares por más de 30 años en la Secretaría de Defensa Nacional en el Ejército Mexicano. Él actualmente ya se encuentra jubilado, pero a lo largo de todo su servicio en activo siempre me contó muchas historias de sus viajes y trabajos, los cuales realizaba en el país en el transcurso de nuestras vidas. No sé si es porque ya lleva un tiempo jubilado o porque no le importa mucho guardar aquel misterio que por muchísimos años fue un secreto que nunca me contó hasta estos días. En los años 90, Esteban había ingresado a las filas del ejército mexicano en el estado de Guerrero. En ese entonces, los militares solían estar más encuartelados y era enviado más a misiones donde había desastres naturales como inundaciones, deslaves, terremotos, entre otros. Constantemente era movilizado de un lugar a otro sirviendo al país. En aquellos tiempos estaba en auge el cartel de Guadalajara a cargo de Miguel Ángel Félix Gallardo. Un día, mi hermano volvió a su casa después de haberse ausentado durante varias semanas y estaría ahí con su familia unos días y después se trasladaría a la sierra junto a otros 4 compañeros, los cuales fueron asignados a una misión especial. No le dijeron mucho de qué sería la operación, sin embargo, dijo que las órdenes venían del mismísimo secretario de Defensa del país, el rango más alto en autoridad en las fuerzas militares. Al principio se le hizo algo extraño que alguien de tan alta jerarquía le diera órdenes directas a unos elementos que, si bien no eran nuevos, tampoco era como que fueran los más capaces o experimentados de su batallón. Solo sabían que serían comandados por un teniente. Eso era toda la información que tenían. Tras unos días con su familia, se llegó el día de embarcarse en su nueva aventura. Así que su esposa, como siempre que se iba, le dio su bendición y se encaminó rumbo al cuartel, donde daría comienzo a su encomienda. A partir de este momento, para que tengan una mejor comprensión de la historia, les contaré lo que pasó, como si yo fuera mi hermano. Recién había llegado al cuartel. Sin mucha demora, al ir arribando, fui mandado a traer por mis superiores. Una vez con ellos, me mandaron hacia la sala de juntas, esa que está en las oficinas administrativas y que está reservada para rangos de mayor jerarquía. Dentro, se encontraba el teniente asignado que estaría a nuestro cargo durante toda la misión. Junto a él, estaba una persona de gobierno, la cual no pertenecía a las Fuerzas Armadas del país, o al menos no a la Sedena. Una vez yo y mis compañeros estábamos reunidos, empezaron a sacar unas carpetas, las cuales contenían unas imágenes. Nos pidieron que las viéramos con detenimiento y las comprendiéramos. Tras unos minutos, empezaron a explicarnos la misión. Nos introduciríamos dentro de la Sierra Michoacana, ya que había informes de que ahí se estaban ocultando cabecillas del cártel de Guadalajara tras el deceso del agente Camarena de la DEA, agencia estadounidense que investigaba el cártel. La misión consistía en ubicar la base que tenían montada en medio de la sierra para poder tomarla y capturar a los delincuentes. Las imágenes eran mapas junto a información que se había recabado de la zona, así como en qué punto aproximado se sospechaba que estaba montado el hogar temporal de aquellos líderes criminales. Debíamos ir sin comunicación alguna, ya que si llevábamos radios, ellos podrían interceptar mediante interferencia una señal de radio nuestra, haciendo que nos descubrieran y movilizándose de la zona. Durante 4 días estaríamos avanzando a través de la sierra. En nuestro poder solo tendríamos armas de combate, así como alimento y el mapa que nos habían proporcionado. Ustedes se preguntarán por qué solo íbamos 4, y la razón es sencilla. Entre menos movimiento hubiera por la zona, la probabilidad de éxito aumentaría completamente. Esa gente tiene muchísimas personas a su disposición y normalmente están vigilando los alrededores de su guardia para alertar cualquier movimiento extraño por parte del gobierno. Empezó la misión, nos trasladaron en helicóptero cerca de la zona y después, en una camioneta civil, nos acercaron a la sierra. De ahí en adelante estábamos solos. Nuestra vida dependía de nosotros mismos. El clima era muy desfavorable para nuestro avance, sin contar los animales peligrosos que encontrábamos en nuestro camino, como serpientes. Constantemente escuchábamos detonaciones de armas de fuego, y aunque los tiros sonaban lejanos, no nos confiábamos en lo absoluto y seguíamos alertas ante cualquier movimiento. Por las noches, montábamos las casas de campaña que llevábamos con nosotros y solo dormíamos 4 horas y nos levantábamos de madrugada a seguir avanzando.
Después de 2 días de recorrer aquel lugar, por fin nos acercamos a donde supuestamente encontraríamos la base enemiga. Seguimos avanzando y unos kilómetros después, para nuestra buena y mala suerte, logramos dar con su campamento. Sin embargo, ese se encontraba totalmente abandonado, o eso es lo que creímos en primera instancia. Sorprendentemente, encontramos un par de vehículos, los cuales tenían señas de haber estado ahí hace bastante tiempo. Para hacer algo improvisado, la verdad es que estaba muy bien equipado ese campamento. Recorrimos ese Mantente lugar. a la izquierda. Había tipo cuartos, los cuales estaban infestados de animales, hierba, humedad, así como señas de que estuvo habitado durante un tiempo como utensilios de cocina. Ya solo teníamos que hacer un informe de todo lo que habíamos encontrado y regresar al punto de encuentro donde nos recogerían después. Sin embargo, nos cayó la noche en el lugar y decidimos quedarnos allá a pasar la noche. Montamos nuestras casas de campaña, comimos los alimentos que aún nos quedaban de reserva y descansamos un rato, aunque claro, siempre alertas. Después de todo, aquellas personas podían volver Mantente a la por cualquier izquierda. motivo. La noche transcurrió con normalidad. Estábamos en silencio en alerta ante cualquier situación, esperando indicaciones, cuando de pronto, el cabo que estaba de guardia vigilando nuestro sueño, se alejó para hacer sus necesidades biológicas, el cual volvió asustado después de unos momentos y apresurado, directo hacia el teniente para despertarlo. Todos nos despertamos y nos dieron la orden de prepararnos ante cualquier enfrentamiento. Nos dijo que cerca había visto una silueta negra, la cual se lograba ver claramente, debido a la luna llena que iluminaba la zona esa noche. Aquella persona estaba parada y de un momento a otro se volteó y empezó a caminar hacia nosotros. Nosotros nos escondimos, ya que era preferible solo observarlo que hacer ruido, ya que probablemente no venía solo. Lo estuvimos observando y tras unos minutos se marchó. Salimos de nuestro escondite, desmontamos las casas de campaña en silencio, que afortunadamente no se había percatado aquel extraño sujeto. En eso, aquel hombre volvió a la zona, así que nos escondimos nuevamente rápido en diferentes posiciones. Para mala suerte de un compañero, justo aquel sujeto se dirigía hacia su escondite. De pronto, escuchamos un tiro. Pensamos lo peor. Habíamos sido descubiertos. Sin embargo, empezamos a escuchar gritos de nuestro compañero, el cual estaba pidiendo ayuda. Pero estos gritos eran de terror, eran de miedo. No el miedo a que nos quiten la vida, ya que para eso nos entrenan en la militarizada, sino más bien, eran gritos desgarradores de dolor que hasta nos transmitía el miedo a nosotros mismos. Tomamos nuestras armas y salimos en búsqueda de nuestro compañero para rescatarlo. Hubo un silencio total. Al llegar al sitio, no se veía rastro de nuestro compañero. Solo se veía en un rincón una silueta negra, la cual hacía un chillido extraño y horrible. El teniente la apuntó con su linterna y vimos una clase de forma humanoide, la cual se encontraba en cuclillas. Estaba arrodillado y no traía encima nada de ropa. Este ser tampoco tenía ni un solo pelo encima, era totalmente calvo, así como sus brazos, piernas y todo su cuerpo se encontraba sin rastro de pelo. Era muy delgado, tanto que sus costillas se le marcaban en la piel, además de ser demasiado alto. Nos acercamos a esa cosa en cuestión y nos dimos cuenta que se encontraba devorando algo. Al acercarnos más, nos dimos cuenta que se estaba comiendo a nuestro compañero. Al parecer le había atacado y ahora se estaba alimentando de él. Tras un momento, pareció enojarse con nuestra presencia y volteó a vernos. Nuestra expresión de horror fue enorme. Se le veía la cara completamente roja, manchada por el líquido hemático que emanaba nuestro compañero. Era como si viéramos a un animal salvaje devorando a su presa en la naturaleza. Estuvimos cruzando la mirada durante unos segundos, mientras intercalaba entre seguir deglutiendo a nuestro compañero y voltearnos a ver. Hacía unos ruidos extraños, como de satisfacción. El ejército jamás nos entrenó para algo así. Tras unos segundos, y sin saber qué hacer, el teniente nos ordenó retirarnos lentamente. Esto no le gustó para nada a este ser, ya que emitió una especie de gruñido aterrador. Nos echamos a correr, y este se levantó muy rápidamente. Ya no nos importaba ser descubiertos. Empezamos a detonar nuestras armas mientras huíamos a toda velocidad de aquel lugar. A pesar de que estaba en los huesos ese ser, se movía demasiado rápido. Se le abalanzó sobre un compañero y le mordió un brazo. Sin embargo, logró desenfundar su cuchillo y con eso logró quitárselo de encima. Mi compañero malherido, los otros 2 compañeros y el teniente íbamos huyendo a toda velocidad, bajando por la sierra, volteando solamente para accionar nuestras armas contra aquella extraña criatura. Llegamos a un punto en el cual aquella cosa nos dejó de perseguir. Para buena suerte de nuestro compañero, la mordida que le hizo aquel monstruo solo fue superficial, y con un poco de alcohol y gracias al botiquín que llevaba otro compañero encima, pudimos hacerle las curaciones y avanzar el resto del camino de regreso.
Este tramo se nos hizo eterno, ya que nos quedaba muy poca comida y agua, la cual priorizamos para dársela a nuestro compañero herido. Tras un par de días avanzando, logramos llegar a salvo a la civilización y nos trasladamos a la base. Una vez ahí, nos citó esta persona de gobierno que mencioné al principio. Nos tomó la declaración de lo sucedido y tras unos días nos enteramos de lo que pasó en realidad. Nunca hubo cabecillas del crimen organizado en esa zona. Había reportes clasificados proporcionados por el Departamento de Inteligencia de Estados Unidos que afirmaban tener información de experimentos humanos que se estaban haciendo en la sierra, los cuales se habían salido de control. Nosotros fuimos enviados como carne de cañón para corroborar que la información fuera verdadera, para ahora sí enviar un escuadrón de élite por la zona. Fuimos obligados a callar, bajo la promesa de darnos una pensión vitalicia, resolviendo así nuestras vidas. Sin embargo, el trauma que me dejó aquella experiencia jamás lo podré superar. Mi nombre es Sebastián. Esta historia no me sucedió a mí, más bien fue un amigo que pertenece a las Fuerzas Armadas de nuestro país, México. Su historia es la siguiente. Hace unos años hubo un evento en la Ciudad de México en el cual invitaron a las fuerzas militares de varios países para formar parte de una clase de reunión o celebración, por así decirlo, en la cual se compartían experiencias, estrategias, vivencias, etc. El caso es que él fue uno de los afortunados seleccionados que pudieron poner en alto el nombre del ejército mexicano, ya que fue uno de los seleccionados para ir a representar a nuestro país. Como mencionaba, muchísimos países fueron invitados a dicho evento y ahí conocí un elemento de las Fuerzas Armadas de Tailandia, un país asiático. No sé si habrán escuchado rumores sobre historias de militares americanos que durante la guerra de Vietnam vieron cosas inexplicables, que más allá de rayar en lo paranormal, era simplemente absurdo, criaturas que jamás en su vida pudieron haber imaginado. Bueno, pues esta historia va de la mano. Para mi buena suerte, soy afortunado de haber aprendido inglés. Ya sabes que esta es la lengua universal y es normal que la conozcan en todo el mundo. Así fue que pude acercarme a aquel sujeto y entablar una conversación en este idioma. Habíamos compartido la misma mesa durante la cena y junto a otros militares de diferentes países comenzamos a contar nuestras anécdotas. Es curioso cómo las criaturas mitológicas, por así decirlo, ya que no sé cómo referirme a ellas, en cada país son diferentes. Por ejemplo, aquí en México yo empecé a contar historias de cómo nos enfrentábamos contra delincuentes que portaron una clase de escudo brindado por brujas que hacían que las balas rebotaran, o apariciones de nahuales, fantasmas y entre otras cosas. Estas son las historias que normalmente ocurren en cuarteles mexicanos, o que al menos me ha tocado escuchar. Todos fuimos contando nuestras historias uno a uno. Como dije, de este lado del charco, las historias suelen ser muy parecidas. Sin embargo, lo que nos contó aquel soldado tailandés, hasta la fecha me sigue dando escalofríos. Nos contó que en una ocasión los mandaron a hacer un recorrido en busca de enemigos. Era una noche lluviosa, estuvieron recorriendo entre la selva y se topaban con los peligros habituales, como las serpientes. Sin embargo, lo que verían aquella noche es algo que les quedaría de recuerdo toda la vida. Iban haciendo su recorrido como de costumbre, ya conocían la zona. Sin embargo, la lluvia era tan fuerte que llegaron a un punto en que la vista estaba muy reducida, así que decidieron detenerse un momento. Mientras estaban pensando qué hacer, comenzaron a escucharse ruidos extraños. No eran de esos animales a los que están acostumbrados, era una clase de gruñido extraño que jamás habían escuchado. Todos sus compañeros militares se voltearon a ver entre ellos mismos, y tan solo un par de segundos después empezaron a escuchar pisadas. Eran unos pasos que se iban acercando. Se oía como un paso ligero, pero lo suficientemente perceptible debido a los charcos del agua. Cuando menos lo esperaban, vieron entre la oscuridad y la lluvia una criatura que jamás en sus vidas habían visto. Era como una mantis religiosa de color negro. Tenía un cuerpo delgado y muy alto. Medía aproximadamente 2 metros de altura y hacía un ruido extraño pero bastante atemorizante. Nos quedamos en shock por un momento. Sin embargo, al momento de reaccionar, empezamos a accionar nuestras armas contra aquella extraña criatura. Esta se movió con bastante rapidez y empezó a cazarnos uno por uno. Éramos 7 en la escuadra y los iba desapareciendo. Solo escuchábamos los gritos de ayuda y posteriormente de dolor y terror, ya que probablemente se los estaba comiendo. Al final, lo logramos detener cuando se estaba llevando al quinto elemento. Como su cuerpo era muy delgado, nos era difícil apuntarle. Sin embargo, con buena puntería, logramos detenerlo a tiempo antes de que acabara con todos nosotros. Cuando nos acercamos a esa cosa para cerciorarnos que no se moviera, vimos cómo salía de su cuerpo una especie de líquido negro espeso. Supongo que era su sangre. Al final, quedamos 3 elementos vivos. Regresamos al cuartel a pedir apoyo y recoger los cuerpos de nuestros compañeros caídos.
ya que de camino que íbamos de regreso, vimos sus cuerpos a medio comer Continúe a la totalmente derecha destrozados. y vuelva a salir a la Una vez en el derecha. cuartel, explicamos lo sucedido. En primera instancia no nos creyeron. Salga Fuimos la a la derecha. zona y los cuerpos de nuestros compañeros y de aquella extraña criatura habían desaparecido. No dejaron ningún rastro. Solo quedaron los Gire a la casquillos de las izquierda. balas que detonamos. Nuestros superiores nos sometieron a un intenso interrogatorio, pero sosteníamos la misma versión mis compañeros. Al final, lo dejaron como un incidente aislado y nos pidieron no tocar el tema. Mi amigo dice que el soldado tailandés se animó a contarlo, ya que igual temía por su vida y quería que otros supieran su historia. Que después de todo, lo más probable es que no le creyeran. Pero a decir verdad es que yo y mi amigo sí le creemos a aquel soldado tailandés. Hay cosas realmente extrañas en el mundo que no han sido descubiertas y que se mantienen secretas. Mi nombre es Francisco, tengo 37 años, soy Mantente originario a la del estado de derecha. Guerrero y pertenezco al cuerpo militar mexicano. Mi rol en cuestión no es estar al frente de batalla ni mucho menos, más bien estoy en el escuadrón que atiende ayuda civil para desastres naturales. En el año 2016, en el periodo de huracanes, uno de estos siniestros naturales tocó la costa de Guerrero. Las consecuencias de dicho efecto natural fueron devastadores, Vaya recto. siendo así que se desplegara el protocolo de contingencias de N3, que se activa cuando la población civil sufre catástrofes naturales. Hasta ese lugar afectado, varios militares fuimos a apoyar a los damnificados en cuestión. Debo decir que todo el lugar estaba cubierto por agua. El huracán había dejado una cantidad enorme de escombros y desastres a su paso, ya que había sido realmente devastador. Vaya recto. Al llegar, montamos el campamento en la parte más alta que encontramos, con la finalidad de librarnos del agua, ya que había inundado todo el pueblo. Invitamos a todos aquellos damnificados que quisieran quedarse en el albergue. Por las mañanas ofrecíamos desayuno, por las tardes comidas y en las noches cenas. En el transcurso del día, varios militares ayudaban a los pobladores a salvar sus cosas, rescatar sus animales y limpiar sus casas. Debo decir que con el paso de los días, el olor que empezaba a desprender todo el pueblo era nauseabundo. El aroma de animales sin vida que flotaban en el agua, aunado alrededor del agua estancada que se había acumulado, hacía casi imposible caminar y no vomitar. Quizás habría sido eso ese mal olor Continúe a la y los restos de los izquierda y vuelva a animales girar a la lo que izquierda. atrajo a aquella extraña criatura. Una noche, cuando hacía guardia cuidando el albergue, escuché el Gire a la ruido del izquierda. agua. Era como si estuvieran chapoteando en ella. Me levanté de mi lugar y con mucho cuidado fui hasta una esquina donde el agua estancada aún permanecía con un nivel alto. Alumbré con mi linterna el agua y podía ver cómo algunas ondas se esparcían, como si alguien perturbara su quietud. Esto pasaba detrás de un par de árboles que se veían a lo lejos. Enseguida, un compañero más se acercó y me preguntó si había visto algo. En aquellos árboles parecía haber alguien. Mi compañero gritó hacia esa zona y pidió que saliera quien fuese que estaba ahí. Nadie le respondió. Él tomó una piedra y la arrojó entre los árboles, y lo que salió de ese lugar casi nos mata del susto. Escondido en ese sitio se asomó una especie de lagarto de más de 1 metro de largo. Tenía una piel verdosa y escamosa, una trompa un poco más chica que la de un lagarto común, pero más larga que la de un perro. Pero lo más extraño fue que el lagarto estaba parado en 2 patas. Mi compañero tomó otra piedra y la arrojó a ese animal, quien parecía algo nervioso, como si tuviera miedo. Al verse amenazado el lagarto, salió corriendo en 2 patas hacia la inmensidad de las aguas que estaban a su espalda. De pronto, se arrojó al agua y lo perdimos de vista. ¿Qué fue eso?, nos preguntamos nosotros y preguntamos a todo aquel que nos oyera. Un nahual fue lo que los pobladores dijeron que podría ser, uno que salió al verse atraído por las inundaciones. Yo no soy muy creyente de esas leyendas sobre humanos que se convierten en animales. Lo que sí estoy seguro es que aquella cosa definitivamente no era nada normal. Si llegas hasta acá, házmelo saber comentando Hombre Lagarto para saber que terminaste el video. Si las historias te gustaron, no olvides dejar tu like y suscribirte, así como compartir el contenido con tus amigos para que la comunidad de terror nocturno siga creciendo. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror. Mil gracias por acompañarme una noche más. Buenas noches, Foster. Me llamo Jesús. Pertenezco a las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano. Actualmente tengo 33 años, aunque me incorporé a las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional de México desde los 18. A lo largo de estos 15 largos años de servicio, he experimentado inmensidad de diversas experiencias militares. Me gustaría contarte varias de ellas. La primera transcurre en mis inicios en esta corporación militar. Más allá del entrenamiento militar que se da dentro de los cuarteles, también suelen llevarlo otros límites no tan conocidos por muchos civiles. Yo ya me había acostumbrado a las frecuentes marchas madrugadoras, es decir, nos levantaban antes de la hora sin previo aviso,
y nos ponían a marchar en la oscuridad del patio. Al principio, este tipo de actividades me sorprendió un poco, para ser sincero, pero en un par de ocasiones lo llevaron al límite. En esta ocasión, nos levantaron como ya se me había hecho costumbre. La diferencia es que ahora no nos pusieron a marchar, sino que nos subieron a un camión a todos los reclutas. No nos dijeron a dónde íbamos y nosotros, claro, simplemente seguimos órdenes. Nos taparon la cabeza con una bolsa, así que no podíamos ver qué camino estábamos tomando. El recorrido no duró mucho, cosa menos de 30 minutos de trayecto en el camión. Lo que me empezó a dar mala espina fue cuando empezó a sentirse el terreno irregular. Lo primero que se me vino a la mente es que nos llevaban a la sierra a algún tipo de entrenamiento especial, y sí, fue así. Aunque no estoy seguro si es alguna clase de novatada para todos los nuevos reclutas o parte del adiestramiento. El caso es que ya cuando llegamos, procedieron a bajarnos del camión. Nos ataron las manos detrás de la espalda con una soga o cuerda, como le conozcan, para después explicarnos la situación. La misión de esa madrugada era regresar con vida al cuartel. Habíamos 10 elementos, nos quitaron la bolsa y nos dijeron que teníamos que trabajar en equipo, que habían escondido una navaja o cuchillo cerca de donde estábamos y debíamos encontrarla para poder desamarrarnos y regresar al cuartel. Los dos mandos que organizaron esta situación se subieron al camión y simplemente nos dijeron buena suerte mientras el camión arrancaba para después marcharse. Imagínense la situación. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada, según a lo que calculaba. El frío, si bien no era insoportable, igual calaban los huesos por lo mismo de que estábamos en la sierra y era de madrugada. Todos los elementos nos veíamos entre nosotros mismos sin poder creer lo que estaba sucediendo. Jamás nos esperamos una situación así, hasta que uno de nosotros tomó el mando de la situación y nos dijo que nos pusiéramos a buscar el objeto que habían escondido. Tras unos 15 minutos aproximadamente de estar buscando, alguien logró encontrar el cuchillo debajo de unas hojas secas que habían. Afortunadamente, había luna llena esa noche y nos daba algo de luz. Fue así que en equipo logramos cortar la soga de un compañero y este procedió a liberarnos a todos. El primer objetivo estaba cumplido. Fue así que empezamos a caminar cuesta abajo. Realmente no lograba verse mucho el camino y no sabíamos por dónde debíamos de ir. Lo que sí era lógico es que teníamos que bajar y en algún punto encontraríamos alguna carretera. Fue así que avanzamos cosa de unos 100 metros cuesta abajo cuando vimos algo que jamás de ninguno de nosotros había experimentado. Al ir caminando, vimos un destello de luz en el cielo. Todos volteamos a ver. Esta venía desde arriba de la sierra, pero no se lograba apreciar bien el punto exacto. Era un tipo de bola de fuego, era roja y brillante. Se encendió un par de segundos para acto seguido hacer como una especie de explosión y desaparecer ante nuestra atónita mirada. Todos nos quedamos impactados por esa situación. Empezamos a comentar sobre lo sucedido entre nosotros, tratando de dar una explicación, hasta que uno de los elementos que se encontraba con nosotros nos dijo de qué se trataba. Él venía de un pueblo pequeño donde se da mucho la santería y ese tipo de cosas, así que estaba un poco empapado de información del tema. Dice que nunca había visto cosas de esta índole, pero que había escuchado entre la gente del pueblo de ese tipo de avistamientos. Le habían contado que ese tipo de bolas de fuego se trata de brujas, las cuales tienen la capacidad de convertirse en animales, como una especie de nahuales. El asunto con este tipo de brujas es que son malignas, ya que suelen ir a los poblados a robarse los más chicos del hogar para llevárselos con ellas. La leyenda del pueblo de donde era él es tan conocida y temida que cuando alguien en el pueblo decía haber visto una de estas bolas de fuego en el aire, rápidamente daba aviso a todos por el pueblo y todos debían de cerrar las ventanas y puertas de sus casas con llave, ya que si no lo hacían, estos entes vendrían por los bebés de la zona. Cuando nos contó esta historia, la verdad es que nunca faltan los escépticos y varios empezaron a burlarse de lo que estaba diciendo, refiriéndose a él de una forma despectiva. Aunque yo no creo en esas cosas, la verdad es que soy muy respetuoso con cada quien. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo en que todos los que se burlaron cerrarían la boca y cambiarían esas risas por temor. Pues tras avanzar unos metros más hacia abajo, empezamos a escuchar unas risas malévolas en medio de la maleza de la sierra. ¿Han escuchado las risas que salen en las películas de las brujas? Pues es exactamente igual. Cuando escuchamos eso, todos se quedaron callados. Simplemente seguimos avanzando y ya no dijimos nada. Tras varios minutos de estar descendiendo por aquella colina, por fin llegamos a una carretera. Afortunadamente, pasó un buen samaritano al cual hicimos señas para que se detuviera. Este era un granjero al cual estaba camino a recoger la cosecha para llevarla a los mercados desde muy temprano. Le contamos la situación y este accedió a llevarnos a la ciudad de regreso. Gracias a que íbamos con parte de nuestro uniforme militar, fue que le dimos confianza, o eso quiero pensar. Todos nos subimos y nos llevó. Para nuestra buena suerte, nos dejó muy cerca del cuartel, así que ya solo caminamos hasta las instalaciones. Una vez que llegamos, nuestro superior nos felicitó, ya que habíamos regresado muy pronto. Esta es la primera de las historias en orden cronológico, pero no la más aterradora. A continuación, te cuento la siguiente.
Tras un tiempo de estar en entrenamiento, se llegó la hora de embarcarnos en operativos en contra del narcotráfico. Gira a la derecha. En una ocasión, fuimos asignados a la destrucción de un sembradío de esa planta verde que todos conocen. Esta se encontraba en la sierra. Gracias a trabajos de inteligencia de otros departamentos, se logró la detección y detención de los involucrados en un plantío. Las órdenes eran sencillas: quemar absolutamente todo. Cuando llegamos, ya que íbamos de apoyo, ya habían quemado gran parte de todo lo que habían encontrado nuestros compañeros. Básicamente íbamos a relevarlos. Nosotros nos quedaríamos a terminar el trabajo. Empezamos a hacer lo nuestro cuando de pronto la noche nos empezó a caer. Realmente ya no faltaba mucho, así que no le vimos mucho problema. El asunto es que teníamos un compañero al cual se le veía muy nervioso por la situación. Le preguntamos que si se encontraba bien o si le pasaba algo, pero simplemente se limitó a decir que nos teníamos que apurar. Se nos hizo extraño, pero realmente no le tomamos mucha importancia, ya que pensamos que debido al mismo humo de la cosecha que estábamos quemando, tal vez había hecho que se imaginara cosas. Se hicieron las 10 de la noche aproximadamente y terminamos de hacer nuestro trabajo. En eso, escuchamos unas risas extrañas, pero estas eran risas como de niños. Cabe mencionar que cerca de la sierra donde nos encontrábamos había un pequeño poblado, así que pensamos que tal vez algún niño de la zona había subido a jugar y se le había hecho de noche como nosotros, pero aún así, este no era el lugar seguro para que infantes estuvieran por ahí, así que decidimos empezar a buscar de dónde provenían esas risas para poder localizar al niño y regresarlo a su hogar. Empezamos a buscar por los alrededores con linternas, pero no encontrábamos nada, cuando de pronto volvimos a escuchar las risas, pero esta vez ya eran más claras. Logramos detectar que venían de un árbol. Uno de mis compañeros apuntó con la linterna hacia arriba entre las ramas y vimos la silueta de un pequeño niño, el cual se encontraba sentado. Le preguntamos que si estaba perdido, pero solo se seguía riendo. Al querernos acercar más hacia donde se encontraba, empezamos a sentir un frío inusual, algo así como un escalofrío. Quiero pensar que todos lo sentimos porque en cuanto yo experimenté esa sensación, mis otros compañeros también se detuvieron. Fue entonces cuando nuestro compañero, que estaba nervioso, gritó que ya no nos acercáramos más. Todos lo volteamos a ver impresionados por lo que estaba diciendo. Un compañero le preguntó que por qué lo decía y nos respondió que eso no era un niño real, que era un chaneque, que seguramente era un guardián de la zona y nos quería hacer travesuras. Todos estábamos incrédulos ante las palabras que nos decía, pero a decir verdad, es que en ese niño había algo raro. No se le veía bien la cara y era muy extraño que estuviera ahí arriba de ese árbol. Nos detuvimos unos segundos todos, como viendo quién se animaba a acercarse al niño para bajarlo de ahí y llevarlo a su casa, hasta que un valiente se atrevió a dar el paso. Justo cuando se iba acercando al árbol, empezó a moverse como si una ráfaga de viento se tratara. Esto hizo que todos nos cubriéramos del aire y cuando regresamos la mirada otra vez hacia el árbol donde se encontraba el niño, este ya no estaba. El árbol estaba completamente solo. Era imposible que ese niño hubiera bajado tan rápido de ese lugar. Fue ahí que nos dijo otra vez nuestro compañero que eso era un chaneque, que desde hacía unos instantes atrás ya lo había visto, pero no nos había querido decir para no asustarnos. Lo buscamos igual por la zona a ver si encontrábamos algo, pero simplemente había desaparecido, como si los árboles se lo hubieran tragado. Ya no le tomamos mucha importancia y decidimos irnos, ya que cada vez se hacía más noche. Según a lo que le pregunté a mi compañero, este tipo de entes suelen estar en las sierras o en lugares poco habitados y simplemente les gusta hacer travesuras y distraer a la gente. Y aunque realmente no representan ningún peligro, tampoco era buena idea querer tener contacto con ellos. Al final, tomamos nuestras cosas y nos regresamos a la base. No le contamos esto a nuestros superiores ya que pensamos que se burlarían, ya que seguramente nos lo estábamos imaginando como efecto de la quema de las plantas ilegales. Como dije anteriormente, yo no creo mucho en este tipo de cosas, pero estas experiencias cada vez me hacían más creyente de lo sobrenatural, hasta que tuve una experiencia que en verdad sí me hizo creer en el más allá, y es la siguiente historia que te contaré. Tras varios años de estar en activo y ya con más experiencia, en cierta ocasión fuimos convocados un pequeño grupo de 5 elementos activos. Seríamos una especie de pequeña escuadra para la toma y destrucción de un laboratorio ubicado en la sierra de Michoacán, donde se fabricaban estupefacientes de índole sintético para su venta en los Estados Unidos. Fue así que se nos brindó la información necesaria, tal como la ubicación precisa, así como el número de personas que custodiaban dicho lugar. Realmente no era muy difícil, solo había 2 sicarios custodiando y 3 personas que se dedicaban a la fabricación de dicha sustancia. Fue así que tras una pequeña reunión con altos mandos, nos dirigimos hacia la sierra. Fuimos transportados en un vehículo civil para disminuir la tensión, ya que esos lugares suelen ser vigilados desde antes de subir a la sierra. Nos bajamos a 3 kilómetros de donde se suponía que estaba el laboratorio, esto con la finalidad de no ser detectados por los espías llamados halcones, a quienes los ponen en puntos estratégicos para avisar de cualquier presencia ajena a la misma gente de su organización. El objetivo era llegar de madrugada para sorprenderlos, derribar a los 2 delincuentes que custodiaban el lugar y detener a los químicos que se encargaban de sintetizar el estupefaciente.
Fue así que empezamos a avanzar durante la tarde-noche. Debíamos ir con cuidado, ya que no podíamos encender ningún tipo de linterna, porque eso podría alertar a los delincuentes de nuestra posición. Caminamos por alrededor de 3 horas y llegamos a un punto alto de la sierra. Ya habíamos ubicado el laboratorio e incluso teníamos ubicados a los 2 que estaban custodiando el lugar. Eran 2 hombres de aproximadamente 25 o 30 años cada uno.